quiero que me acompañes a Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28. ¿Lo tienes? Esa es la palabra del año. Yo quiero que lo tengas ahí. Siempre voy a decir lo mismo, sea cual sea la palabra del año. Dios no es caprichoso. Dios sabe lo que su pueblo está necesitando. Y durante este año, Dios nos está hablando de ser unos verdaderos discípulos suyos. Y por eso es esto, aunque en nuestra visión Dios nos está recordando que quiere que cada uno de los que Él ha recibido como Señor y Salvador sean discípulos que hacen discípulos. Y yo quiero leerte de nuevo lo que significa ser discípulo, porque la Real Academia Española da el significado de discípulo de la siguiente manera: persona que aprende una doctrina, ciencia o arte bajo la dirección de un maestro. Y es increíble ver esto. Y esta es la razón por la cual Dios nos está hablando continuamente del aprendizaje. Nos está diciendo: es necesario que aprendáis lo mío. Es necesario que yo tome la dirección como vuestro maestro. Pero cuando yo veo esta definición, se me vino a la mente unas preguntas. Porque yo estoy casi seguro que todos los que están aquí son discípulos. Todos los que están aquí son discípulos, pero a lo mejor no de Jesús. Escúchame, todos los de aquí pueden ser discípulos, pero no de Jesús. ¿Por qué lo digo? Porque a mí la definición me dice que es alguien que aprende. Alguien que aprende de un maestro. Entonces se me vino estas preguntas: ¿qué clase de discípulos somos? ¿Quién está siendo tu maestro? ¿Quién está siendo nuestro maestro? ¿Y qué estamos aprendiendo? Porque dependiendo de lo que tú estés aprendiendo, entonces así vas a ser o vas a tener un maestro. Y no necesariamente es Jesús. Porque aquel que aprende a mentir, Jesús no es su maestro, pero está siendo discípulo de algo que aprendiste. Está siendo controlado y direccionado por algo que has aprendido, y no precisamente de Jesús. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Por eso se me vinieron estas preguntas: ¿qué clase de discípulos somos? ¿Quién está siendo nuestro maestro? ¿De quién estamos aprendiendo? Porque dependiendo de cómo es tu vida y la mía, entonces hay respuesta a estas tres preguntas. Dependiendo de nuestra forma de comportarnos, entonces nosotros vamos a saber quién está siendo nuestro maestro. A mí me dice la palabra que quién es el padre de mentira. Y si yo miento y mantengo mintiendo sin tener pudor de que eso me está llevando al infierno, entonces ¿quién sería nuestro maestro? Uy, ¿quién? Lo ha dicho usted, no yo. Y es algo que tenemos que tener cuidado. Y así te puedo nombrar muchas cosas. Porque Dios está tomando el tiempo, Jesús está tomando el tiempo para hablar durante este año del aprendizaje. Y dice: es necesario que tú aprendas de mí. Es necesario que a lo mejor
yo tome las riendas y la dirección como tu maestro. Y yo no sé si estás dispuesto a ello. Yo no sé si estás dispuesto a que Jesús tome las riendas y empiece a generar un aprendizaje, el aprendizaje de la palabra, como lo estuvimos escuchando la semana pasada. Jesús quiere y necesita que tú y yo aprendamos. Porque cuando hay un aprendizaje de parte de Jesús, entonces hay unos beneficios, hay unas bendiciones. No podemos y es imposible ser discípulos de Jesús sin aprender de Él. Es imposible. Porque aquí lo dice, persona que aprende bajo la dirección de un maestro. Y tu maestro y el mío tiene que ser Jesús. No puede haber más. Es algo beneficioso para nuestras vidas y para las vidas que nos rodean. Hemos escuchado las alabanzas, lo que ha dicho la pastora, lo que Dios ha hecho contigo lo tienes que manifestar. Y saben, muchas veces no lo manifestamos porque no estamos aprendiendo de Jesús. Y lo cierto es que ser discípulo de Jesús tiene mucha bendición, muchísima bendición. Y esas bendiciones son exclusivas para los discípulos. Y te voy a decir por qué. Ahí en Mateo, capítulo 28, versículo 18 al 20, la palabra del año dice lo siguiente. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Qué hermoso. Y hoy yo quiero centrarme en algo que Dios ha puesto en mi corazón y que esta mañana, inclusive al escuchar las alabanzas, yo dije: sí, Señor, era lo que tú querías. Porque en el versículo 18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y hoy quiero centrarme en este versículo, porque Jesús dice: toda potestad me es dada. Y yo no sé si tú sabes el significado de lo que significa la potestad. Y la potestad dice que tiene dominio, poder y autoridad sobre una cosa. Eso es la definición, que tiene dominio, poder y autoridad sobre una cosa. Y hoy yo he titulado el mensaje de esta manera: viviendo en la potestad de Jesús. Viviendo en la potestad de Jesús. Porque mira, aquí hay mucha necesidad. En España hay mucha necesidad, en Navarra, en Pamplona hay mucha necesidad. Y por eso Dios está una y otra vez insistiendo en la necesidad que tú y yo seamos verdaderos discípulos de Jesús y no de otra cosa. Por eso hoy quiero hablarte de algunos privilegios cuando el discípulo vive en la potestad de Jesús. Y el discípulo que vive en la potestad de Jesús tiene poder de Dios. El discípulo que vive en esa potestad tiene poder de Dios. Y acompáñame a Hechos capítulo 3. Porque para esto es que Dios está hablando. Para eso es que Dios está insistiendo que debemos aprender de Él. Porque si aprendemos de Él, podemos vivir en esa potestad. Y Hechos capítulo 3, hay una historia muy bonita. Y dice, del 1 en adelante: Pedro
y Juan subían juntos al templo a la hora novena, a la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pero Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro le dijo: no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Qué tremendo milagro. Pero aquí hay algo curioso, porque dice que este hombre era cojo de nacimiento. Y Pedro y Juan dieron lo que a ellos se les había dado. Porque cuando tú vas a Hechos, capítulo 4, versículo 7, porque luego se monta un jaleo tremendo. Y te lo voy a dejar como tarea por si no sabes la historia, que lo leas. Pero se monta ahí un jaleo, y en el capítulo 4, versículo 7, hay estos hombres que le dicen, y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿Sabes que la gente identificaba que lo que ellos habían hecho no venían de ellos? Por eso le dicen: ¿con qué potestad o en el nombre de quién? Porque los hombres normales no pueden hacer cosas sobrenaturales. Los hombres no podemos hacer cosas sobrenaturales. Solamente lo puede hacer Dios, y a quien quiera y le dé la potestad, lo puede hacer. Porque aquí hay respuesta. Hechos capítulo 4, versículo 10. Y la respuesta es la siguiente, porque le preguntan: ¿en qué potestad? Y la respuesta es: sea notorio a vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Por eso aquel que vive en la potestad de Jesús tiene poder de Dios. Y necesitamos andar en ese poder de Dios, porque hay mucha gente que necesita milagros. Hay mucha gente que necesita y tiene una necesidad de poder vivir el poder de Dios. ¿Y quién lo va a hacer? ¿Y para quién son esos privilegios? Para el discípulo. No hay alguien más que lo pueda hacer. El discípulo es aquel que recibe ese poder de Dios. ¿Y cuántas veces vemos la necesidad? ¿Cuántas veces vemos y pasa por nuestro lado y nosotros no somos capaces? ¿Sabes por qué? No porque inclusive muchas veces no lo creyamos, sino porque sabemos y somos conscientes que no estamos siendo discípulos de Jesús. Porque aquel que aprende de Jesús vive lo que Jesús le está enseñando. Aquel que es discípulo de Jesús vive lo que Jesús le está enseñando. Y pregunto: ¿estás dejándote enseñar de Jesús? ¿Estás abriendo la palabra? Porque hay tanta necesidad y la gente necesita que tú y yo vivamos en ese poder, que vivamos en la potestad de Jesús, hermanos. Y necesitamos que nuestros ojos estén abiertos,
Porque si nuestros ojos no están abiertos, entonces no vamos a atender esa necesidad. Pedro y Juan vieron esa necesidad. Y aunque el hombre le estaba pidiendo dinero, ellos dijeron: no tenemos, pero tenemos algo más importante. Tenemos algo más importante. Tenemos algo que Jesús nos ha dado. Tenemos algo que Jesús ha puesto en nuestras vidas, y eso es lo que yo te voy a dar. Por eso, en el nombre de Jesús, levántate. Y recibió ese milagro. Recibió. Y yo vuelvo a insistir. Aquí nuestros jóvenes navarros están en depresión. Y a lo mejor los que no están tan jóvenes. Hay una carencia y una necesidad de Cristo, que si tú y yo vivimos en ese poder, Dios nos va a usar para liberarles. Pero ¿cómo lo hacemos? Pues sencillo, aprendiendo de Jesús, pasando tiempo con nuestro Maestro. ¿Con quién pasas tiempo tú? ¿Con quién pasas tiempo? ¿Pasas tiempo con Jesús? ¿O con quién estás pasando el tiempo? Porque si no pasas tiempo con Jesús, es a partir de ahora entonces que te tienes que disponer y decir: Señor, yo quiero aprender de ti. Y no mirar para atrás, sino seguir hacia adelante. Y no solamente el que vive en la potestad de Jesús tiene poder de Dios. Antes de pasar al otro punto, yo quiero decirte algo. Porque había algo también que había leído y lo tenía aquí apuntado. En Mateo capítulo 9, versículo 6, dice lo siguiente, búscalo. Mateo capítulo 9, versículo 6 en adelante. Dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces ese paralítico se levantó y se fue a su casa. Pero mira lo que dice el versículo 8. Y la gente, al verlo, se maravilló y glorificó ¿a quién? Ahora, ¿por qué? Porque había dado tal potestad a los hombres. Escúchame bien y te lo voy a explicar por si no lo has entendido. Aunque el milagro lo hizo Jesús, estas personas que vieron tal milagro veían en Jesús un hombre normal. Pero la gente, al ver el poder de Dios, glorificaba a Dios, porque veía que tales hombres Dios les había dado la potestad. Dios les había dado la potestad, y por eso esos hombres que a lo mejor no creían, esas mujeres que a lo mejor no creían, y al ver el poder de Dios manifestado, dijeron: wow, Señor, hemos visto que esa potestad tú se la das a los hombres, porque los hombres, como dije hace un momento, no pueden hacer tales cosas, solamente si Jesús da esa potestad. Y Jesús solamente da esa potestad a sus discípulos. Y al finalizar te voy a decir por qué. Porque a lo mejor estás dudando. Solamente para sus discípulos. Y como dije, lo segundo, porque Jesús no solamente da el poder de Dios si nosotros vivimos en esa potestad.
y aprendemos a vivir en esa potestad, sino que también da autoridad de Dios. El discípulo que aprende a vivir en la potestad de Jesús, entonces tiene autoridad de Dios. Y te lo voy a leer, acompáñame a Lucas, capítulo 10. Lucas capítulo 10. El versículo 17 en adelante dice, ¿lo tenéis? Dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo Jesús, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y continúa diciendo, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Y nada os dañará. ¡Wow! Increíble la gran bendición de ser discípulos, que Dios nos da la autoridad para reprender todo enemigo, para reprender a Satanás, para reprender toda cautividad que tiene en Navarra y que tiene en Pamplona. Eso es lo que hace la potestad de Jesús, darnos esa autoridad. Hay gente que está atada, hermanos. Hay gente que no sabe qué hacer. Hay gente que está hundida. Y Jesús dice, yo le he dado la potestad a mis discípulos para que vayan y en mi nombre traigan libertad. Y sabes algo, aquí hay algo muy interesante. Porque aunque Dios está mirando todo el tiempo hacia afuera también, mirando la necesidad de los que están afuera, también hay un privilegio para aquel que lo hace. Porque mira lo que dice, que nos dio potestad para hollar serpientes, escorpiones y sabes, y sobre toda fuerza del enemigo. Cuando tú eres discípulo de Jesús, Satanás no podrá vencerte. Da igual la realidad, da igual las circunstancias, porque las fuerzas vienen de Dios, las fuerzas vienen de Jesús. Y cuando tú te mantienes firme, entonces el enemigo no te puede tocar. El enemigo no te podrá hacer daño. Y lo dice la palabra, no lo digo yo. Nada os dañará. Y muchas veces vivimos como cristianos hundidos, deprimidos, tristes. ¿Sabes por qué? Porque no vivimos en esa autoridad, no vivimos en esa potestad. Nos hundimos, vienen situaciones complicadas. ¿Y qué pasa? Aún siendo hijos, el enemigo nos come con patatas. Y esta es la realidad, hermanos. El enemigo nos come con patatas porque no vivimos en esa realidad. En cambio, el discípulo no. El discípulo vive en esa autoridad. El discípulo se para y dice, me da igual la realidad y las circunstancias, aquí estoy y no me vas a dañar, no me vas a tocar, porque soy un verdadero discípulo de Jesús. No nos olvidemos que Dios nos ha dado la autoridad. Levántate, pelea, levántate y pelea. Seamos unos verdaderos discípulos. Dios no te ha llamado para que estés tranquilo, tranquila. Dios nos ha llamado para suplir las necesidades, para darnos bendición. Recordar que esto es exclusivo para los discípulos. Y como te dije, si lo dudas, te voy a dar respuesta al final. Estoy totalmente seguro. Todos los que están aquí, todos, sea que estés aquí por primera vez o no, que hayas aceptado a Jesús o no como tu Salvador, estés alejado de Jesús en estos momentos o no, pero en el corazón de Jesús
está que todos seamos unos verdaderos discípulos suyos. Porque Él está pendiente de tu necesidad. Él quiere suplir tu necesidad. Quiere verte fuerte. Quiere verte levantado, avivado. Pero también quiere que bendigas a los que están afuera y todavía no le tienen. Alguna vez yo lo he contado. Hace unos años, no sé, 8 años o así, yo estaba pasándola mal. Y estaba en el salón de mi casa, quebrantado, llorando. Y le decía: Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué me suceden estas cosas? Y Él, en su inmensa misericordia, me dijo: tú tienes un privilegio que me tienes en el corazón. Y yo te fortalezco. Porque no está mal sentirse triste. Pero dice: tú tienes un privilegio, que tú me tienes a mí, y en mí tú te puedes levantar, tú te puedes fortalecer. Pero hay gente que no. Hay gente que no y que no sabe qué hacer. Y yo escuché eso y empecé a orar de otra manera. El Señor me fortaleció, me renovó. Y al otro día estábamos, eso fue un lunes, y al otro día estábamos en la reunión de responsables. Y cuando estábamos ahí, no sé si alguno responsable lo recuerda, hay una mujer que entra corriendo. Y entra corriendo y se gira y va a los baños en la Gelbensu. Estábamos ahí en la iglesia de Gelbensu. Y entra corriendo. Esa mujer no conocía la iglesia. Entra corriendo y gira y va al baño, pero entra llorando. Y Dios me responde y me dice: ¿ves? Hay gente que tiene necesidad y no me conoce. Y yo: ay, Señor, es cierto. Por eso es la necesidad. Por eso es la continua perseverancia de Jesús, que seamos unos discípulos suyos, que aprendamos de Él. Jesús no es aquel que dice: bueno, no tengo otra cosa que hacer. No, en su corazón está que todos seamos salvos, que todos realmente vivamos su palabra. Y por eso tenemos que vivir en esa autoridad. ¿Cómo estás? ¿Estás hundido? ¿Estás hundida? Porque aquí me dice que si yo vivo en esa potestad, no va a haber fuerza del enemigo que me pueda hundir. No va a haber nada que me pueda dañar. Y entonces la pregunta es: ¿y si estoy sin fuerzas? Entonces, si siento que todo me está dañando, ¿qué pasa entonces? Muy sencillo. No estás siendo entonces discípulo, no estás aprendiendo de Jesús, ni mucho menos estás viviendo en esa potestad. Pero hoy es el día que lo puedes llegar, que te puedes decidir y decir: yo quiero. Es un beneficio. Estoy seguro que nunca, que nadie de los de aquí quieren estar hundidos. ¿Alguien le gusta estar triste y derrotado? Que me alce la mano para poder ministrar. Porque nadie de los de aquí quiere estar triste. Uno quiere estar todo el tiempo contento. Pero entonces ya tenemos la respuesta. No queremos que el enemigo nos toque. No queremos que ninguna fuerza ni nada nos dañe. Seamos discípulos de Jesús. Vivamos en esa autoridad. Vivamos en esa potestad. Y por último, y que va enlazado, nadie que viva el poder de Dios, o todo el que viva el poder de Dios y en la autoridad de Dios, entonces va a tener gozo de parte de Dios. Va a tener gozo. Ahí mismo en Lucas, empezando, Lucas 10:17 dice: volvieron los 70, ¿cómo? Con gozo, diciendo: Señor, hasta aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Porque no hay mayor gozo que hacer lo que Dios te pide. No hay mayor gozo que vivir en su poder, en la autoridad. Y da igual los problemas, porque el gozo viene de Dios.
Tú puedes tener enfermedad, tú puedes tener carencias económicas, tú puedes tener lo que sea que te esté a lo mejor atacando, pero cuando uno hace lo que tiene que hacer, hay gozo. Hay gozo, hermanos, si vivimos en ese poder, en esa autoridad, como verdaderos discípulos. Hay gozo y el gozo se nota. ¿Sabéis que el gozo se nota? El gozo se nota. Y cuando uno ve a un hermano, una hermana, uno dice: Señor, está viviendo en tu gozo, porque mira lo que le pasa. Mira sus luchas y aún así mantiene de pie, mantiene con una palabra de ánimo. Todos tenemos problemas, hermanos. Todo. Y sabes algo, nuestro problema siempre es el más complicado de todos. ¿Sabéis, no? Da igual, mi problema es el peor de todos. ¿No te ha pasado? Ah, ¿no? Piensa que nada más peor hay que el tuyo. Y eso nos pasa a todos. Pero aún siendo el peor, cuando hay gozo, hay paz. Hay paz. Y Dios habla. Y Dios confronta. Y Dios renueva. Y Dios restaura en medio del gozo. Yo hace una semana lo viví angustiado, preocupado. Y Dios, venga, le digo cuántos pares son 3 moscas. Me habló. Y ya está. Y ya está. Y digo: sí, Señor, yo vivo en tu gozo. ¿Por qué? No me tengo que angustiar. Una y otra vez me has demostrado que tú estás conmigo. Y eso es lo que quiere que Dios, eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Hay tanta necesidad, hermanos, que no podemos dar lo que no tenemos. Si tú me pides ahora 1.000.000 de euros, yo te voy a decir que no. Si me pides 1.000, te voy a decir que no. Si me pides 200, te voy a decir, bueno, no me pidas realmente. No. En todas te voy a decir que no. Porque lo que no tengo, no te puedo dar. Pero solamente los discípulos tienen esa potestad, tienen ese privilegio y lo pueden dar. Lo pueden dar. Por eso Jesús no es cabezón. Por eso, bueno, los cabezones somos nosotros realmente. Por eso la insistencia. Aprende, aprende, aprende de mí, aprende de la palabra, búscame en intimidad, porque Él conoce tu necesidad, conoce la necesidad de los demás. Y cuando uno vive en esa potestad, no hay desestabilidad espiritual. No estás pensando abandono, no estás pensando lo dejo. No estás pensando qué fuerte es esto, qué cansado es esto. Porque el que vive en esa potestad, hasta Dios le multiplica la fuerza al que no tiene ninguna, ¿no? Siempre me voy a acordar de la pastora con ese versículo. Porque esa es la realidad que Jesús quiere que nosotros vivamos. Yo quiero animarte a que te dispongas, a que Jesús abra tus ojos. Abra tus ojos. Hay algo que te quería leer. Luego te digo dónde está. Porque quiero que me prestes atención a lo que te voy a leer. Unas palabras que Jesús tiene y dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Eso dice Jesús. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre. Ni quién es el Padre sino el Hijo. Y aquí dice algo: y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar.
hay una comunión entre el Padre y Hijo. Cosas sobrenaturales que nadie sabe. Pero dice Jesús, solamente yo las puedo revelar. Ah, ahora, ¿a quién? Sí. Bien, voy a leer y continúa diciendo, y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte. Y ese aparte a mí, digo, vamos a ver, ¿con quién estaba Jesús? Si tú lees un poquillo más abajo, luego te voy a dar la cita, no se me ha olvidado. Dice que se levantó un intérprete de la ley para confrontar a Jesús. Entonces, eso me quiere decir que al lado de los discípulos habían intérpretes, habían escribas, habían fariseos seguramente, había gente religiosa. Gente que sabía la Biblia al revés y al derecho, que se la habían leído una y otra vez. Gente que sabía lo que la palabra decía, pero que no eran sus discípulos. Qué extraño, ¿no? Me llama la atención. Gente que sabía mucho de la palabra, pero de aquí muy poco. Entonces dice, mientras los hermanos de la alabanza me van subiendo, dice, vuelvo y te retomo, y aquel que el Hijo lo quiera revelar, y volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte. Les dijo, vosotros que habéis entendido y que habéis aprendido de mí. Porque Jesús dijo y les dijo a sus discípulos. Jesús reconocía que ellos eran sus discípulos. ¿Por qué? Porque habían estado con Jesús y habían aprendido de Jesús, y por eso Jesús les decía sus discípulos. Estos mis discípulos, volveros a mí, pero venir aquí aparte. Aquí aparte, porque hay algo que no he revelado a todo el mundo, solamente a vosotros. Solamente a vosotros. Esto, ven, aparte. No todos están en la condición de escuchar lo que yo voy a decir ahora. No todos están en la condición de escuchar mi voz. Solamente vosotros que habéis decidido aprender de mí. Solamente vosotros que habéis decidido aprender de mí. Aquí aparte os voy a decir algo. Y dice, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Bienaventurados, porque vuestros ojos estáis viendo lo que muchos profetas, lo que muchos reyes quisieron y no pudieron. Profetas, hermanos y amigos, gente que tenía una comunión directamente con Dios. Reyes donde Dios les hablaba, pero sin embargo hace una comparación, que a pesar de que ellos escuchaban la voz de Dios, sus discípulos eran bienaventurados, porque no vieron el poder, la autoridad y el gozo que Dios daba. Porque
Ellos no pudieron ver milagros. Ellos no pudieron ver sanidades. En cambio nosotros sí. Y te hablo como iglesia. Nosotros hemos visto el poder de Dios. Nosotros hemos visto gente que le quedaba días y Dios les ha levantado. Hemos visto esterilidades y Dios ha puesto vida. Hemos visto nuestras vidas atadas al pecado y Dios nos ha liberado. Bienaventurados aquellos que son sus discípulos, porque van a ver el poder de Dios, van a ver la autoridad de Dios. Y la pregunta es, y yo sé que me vais a contestar amén, ¿queréis ver esto? ¿Queréis vivir en el poder, en la manifestación, en la autoridad de Dios? Bien, pues aprendamos de Jesús. Que Jesús sea tu maestro. Que Jesús sea tu maestro, no otro. No aprendas de otro. No aprendas de la corriente de este mundo. Porque la corriente de este mundo, el maestro es Satanás. Uy, René, que acaba de decir, no voy a volver. El discípulo es aquel que aprende de su maestro, pero ese maestro tiene que ser Jesús y no otra cosa, hermanos y amigos. Jesús quiere ser tu maestro. Qué tremendo. Jesús, el Salvador de esta humanidad, el Salvador de esta tierra, le está pidiendo a su creación: yo quiero ser tu maestro. Yo quiero ser tu maestro. Y eso no lo merecemos. No lo merecemos. Pero por su gracia y por su misericordia, Él lo quiere. Deja la religiosidad. Déjala. A mí hay veces me da tristeza cuando la gente siempre es Dios, 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 Dios. Jesús, Jesús. Pero lo que refleja no es la enseñanza de ese Jesús, de ese Dios. A tal punto que Jesús dice: Señor, pero hay una historia y dice: Señor, pero en tu nombre, Señor, se nos sujetaban. Yo en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre y en tu nombre y en tu nombre. Y Jesús dice: no te conozco. No te conozco. Porque no es nombrar el nombre de Jesús, no es vivir en religiosidad, no es venir aquí domingo tras domingo. Esto es como consecuencia de vivir en el aprendizaje, en la potestad de Jesús. Tú vienes como consecuencia de que sabes que vas a alabar al Rey de Reyes y ya está. Pero el hecho que estemos aquí no nos hace discípulos. Y Jesús está buscando discípulos. La obra misionera nos recuerda que una de las tareas más importantes y trascendentales de la Iglesia es acercar el Evangelio a toda persona. Todos los años tenemos la oportunidad de involucrarnos en esta tarea, orando, compartiendo el Evangelio personalmente a otros y también apoyando proyectos en Navarra y en diferentes lugares del mundo. El compromiso misionero es una de las maneras en que nos involucramos en la obra misionera. Este compromiso consiste en que durante todo el año daremos un donativo económico y además aportaremos cajitas para Operación Niño de la Navidad. Si deseas participar de esto, acércate al stand de misiones o a tu responsable de discipulado consolidador, que con mucho gusto te facilitarán toda la información necesaria.
Nos alegra que hayas conectado con nosotros. No olvides que si necesitas oración, hablar con alguien o algún tipo de ayuda, llámanos o envíanos un WhatsApp a los números que aparecen en pantalla. O si lo prefieres, escríbenos. Estamos para ayudarte.